primera iglesia presbiteriana a todos ustedes por su cumpleaños. Ya vamos a tener tiempo de cantar cumpleaños feliz. Quiero invitarles a que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 34. No sé si tú te consideras una persona saciada, una persona sin temor. De esto nos va a hablar el Salmo 34. Este sermón se titula Saciado y sin temor. Y quiero invitarles a que podamos primeramente leer este salmo. Vamos a leerlo. El salmo parte con un encabezado que dice así: Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó, y él se fue. Y entonces dice así: Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de todos o los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero a todas ellas los libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Como les comenté, quiero hablarles sobre una vida saciada, y quiero hablarles sobre una vida sin temor. Y para poder explicar este salmo, nosotros tenemos que ir al comienzo de él. Y el comienzo no está exactamente en el versículo 1. El comienzo está en el contexto. El comienzo está en el encabezado. Y dice el encabezado que este salmo fue fruto de una experiencia de David en donde él se fingió loco delante de un rey. Abimelech es un título, es como decir el César. Es como decir faraón, es decir, se fingió loco delante de la autoridad
filistea del momento. Su nombre, Aquis. Y esa historia ustedes la pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 21, 22. Y en esa situación él se finge loco. Si ustedes por favor me acompañan a 1 Samuel, ustedes van a darse cuenta cuál es el origen de este salmo. Y todo comenzó en una cueva. Vean por favor el capítulo 22. En el capítulo 22, luego de una experiencia de David, en donde él viene huyendo de Saúl. Saúl es el rey del momento. Saúl representa una persona que está sedienta de venganza y está sedienta de extirpar a todo aquel que se levante en contra de una amenaza en contra de su reinado. David está huyendo de Saúl. Se acaba de despedir de Jonathan, poco atrás en los capítulos, un gran amigo, hijo del rey. Y en esta situación él va y busca refugio. Está huyendo. En el comienzo del capítulo 21 ustedes van a notar de que David está presentándose muerto de hambre delante de Ahimelech, no Abimelech. Ahimelech, el sacerdote del momento, y le pide por favor que lo alimente. No encuentran nada mejor que entonces pedirle el pan consagrado porque no había nada más para comer. David entonces se alimenta a él y a los suyos de este pan. Está temeroso, le miente a Ahimelech. ¿Por qué? Porque le dice que él no tiene ningún arma consigo porque ha salido urgente bajo mandato del rey. Falso. Y entonces empieza David a experimentar una espiral descendente de temor, de miedo, que lo empieza a hacer sucumbir. Aquella persona que había matado a Goliat ahora está enterrado en un valle de temor. Él no está saciado, él está hambriento. Y entonces llega uno de los siervos de Saúl y ante la situación le pide por favor a Ahimelech, al sacerdote, que si tiene algún arma que le preste. Le pasa la espada de Goliat, era lo único que había, y David se hace de la espada, creyendo que de alguna forma tenía alguna fuerza en su interior y alguna arma que era importante. Me imagino que esa espada era muy grande. Él va y se va entonces a donde los filisteos. ¿A dónde? Aquis. Y llegando donde Aquis lo descubren. Dicen, esta es la persona de la cual se cantaba que había matado a 10.000 versus una sola persona que tal vez haya sucumbido o 10 personas ante Saúl. David se da cuenta entonces de que lo han descubierto. Y ante el temor de que Aquis pueda tomar su vida porque podría él representar una amenaza, David se finge loco, se finge demente. Y se para en la puerta de Gat, en la puerta de la ciudad, y empieza a babear saliva para poder transparentarle o fingir delante de la multitud de que él no constituía una amenaza. Aquí responde y dice, sáquenme este hombre de aquí delante, yo no necesito un loco más dentro de mis hombres. Y David sale con vida, aparentemente con esta estrategia, pero una estrategia que le costó su dignidad. ¿Dónde termina? En una cueva. David se fue de allí, verso 1 del capítulo 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Entonces, entender este salmo y entender cómo se construye una vida saciada, una vida sin temor, nos tiene que llevar necesariamente a esa cueva. Y en esa cueva, antes de que suene la primera nota de alabanza que vamos a leer después en el Salmo 34, verso 1, David está allí reflexionando sobre lo que le ha pasado. Y David se ha dado cuenta que no es su estrategia la que lo salvó. David se da cuenta de que fue el Señor. Porque él cuenta algo, que en el fondo de su angustia él clamó y el Señor lo oyó. ¿Y qué ocurre? Dios le manda 400 hombres. Fíjense por favor lo que dice el verso 1 y 2. En el corazón dice que se reunieron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y yo quiero invitarte en el inicio de este mensaje a que tú puedas mirar a estos 400 hombres.
Porque estos 400 hombres terminan siendo un paradigma para todos nosotros. Al final es el grupo de las personas a las cuales Dios quiere alcanzar. Es el grupo de personas con las cuales David se identifica. Es el grupo de canciones, es el grupo de personas a las cuales David les escribe una canción para poder educarlos respecto de dónde debe estar nuestro principal temor y de dónde viene nuestra principal saciedad. Es interesante notar de que estas personas no son sacerdotes. Estas personas no son autoridades. Estas personas no son gente respetable. Estos 400 hombres son personas afligidas. Son personas endeudadas. Son personas amargadas en el alma. Son 400 fracasos ambulantes. ¿Y dónde están? En una cueva, escondidos. Y sobre ellos, el capitán de los afligidos, David. Y a esa banda de quebrantados David les dice la frase más luminosa del Salmo que todos recordamos: vengan y prueben. O como diría la Reina Valera, gustad y ved que es bueno Jehová. Él viene desde el fondo. Llegan las personas y les dice a ellos, la primera congregación de este Salmo: vengan, prueben, bueno es el Señor. Y no sé si esto te suena, porque si nosotros traducimos esa cueva para nuestros días, esto es muy simple de hacer, es muy simple de ver. Estamos hablando de aquellas personas que pierden el trabajo y no se atreven a decirlo. Estamos hablando de los que sonríen en los pasillos, pero lloran en sus vehículos. Estamos hablando del que arrastra una deuda y de repente no solamente de dinero, es una deuda de culpa. Son decisiones que a veces no se pueden deshacer. Es el joven cansado de vivir un personaje que ha construido en sus redes sociales. Esa es la cueva y es exactamente el auditorio que Dios eligió para su salmo más citado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios no espera que tú estés presentable. Él nos busca en la cueva. Allí es donde Dios nos busca. Y quiero invitarte a que por favor puedas entender esto lo mejor posible. Porque el Salmo 34 no es el diario de un hombre feliz que tuvo una excelente semana. No lo es. Es una mesa. Es una mesa que un fracasado que fue escuchado por Dios le está sirviendo a otros fracasados. Y por eso, antes de poder explicarte cualquier línea de las que están acá en el Salmo, tengo que decirte algo con mucha honestidad. Esos 400 hombres, casi con plena seguridad podría decir que somos nosotros. Yo te pregunto a tu corazón, ¿a quién tú tienes miedo de decepcionar? Si entraste aquí hoy día afligido, endeudado de promesas rotas, con el alma amargada o cansado de fingir que estás bien, no te sientas de más, porque estamos en el lugar correcto. Tal vez este lugar que se ve hermoso en nuestra cueva donde Dios quiere generar restauración. Restauración para que nosotros vivamos sin temor, para que veamos vidas saciadas. Este salmo promete dos cosas a los quebrantados. Promete vivir sin temor y promete quedar saciados. Y vamos a hacer este viaje en solo 3 movimientos. Y el primero de ellos es que el miedo nos cambia y que el temor correcto nos libera. El miedo nos cambia y el temor correcto nos libera. ¿Cómo David llegó allí? Como dije, David viene huyendo de Saúl y en su desesperación está buscando refugio. Y se le ocurre buscar refugio en el lugar más increíble, en Gat, en el lugar de la tierra enemiga, las personas que históricamente han estado en conflicto con Israel. Es la ciudad de Goliat.
Y como un fugitivo pidiendo de alguna forma asilo en el cuartel enemigo, él va a ese lugar. Y allí entonces donde lo encuentran, donde lo identifican. Y el verso 12 del capítulo 21 de Samuel, que lo necesitamos para poder entender el Salmo 34, dice lo siguiente. Dice que cuando lo descubren, dice que David se tomó en serio las palabras de que Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Dice que estas palabras, oyéndolas, se las toma en serio y dice que David temió grandemente a Aquis. Temió grandemente a Aquis. Y entonces, ¿qué es lo que David hace? Nuevamente, se finge loco, estaba viendo en una puerta por miedo. David temió ante los ojos de Aquis y se fingió demente. Así debajo lleva al hombre el miedo. El miedo, ¿qué es lo que ocurre con el miedo? El miedo nos cambia. El miedo hace que nuestro comportamiento se modifique. El miedo hace que seamos quienes no somos, que adoptemos papeles sociales que no nos representan. Vivimos en un personaje. Eso es lo que está pasando con David. Aquis representa sus más grandes temores. Él no quiere perder su vida. Él no quiere salir de allí trasquilado. Entonces, ¿qué pasa? Aquis es la herramienta de Dios para demostrarle a David que en su corazón Dios no reina, reina el temor a las personas. Y todos nosotros tenemos un rey invisible. Esta no es una cuestión de David y los hombres en la cueva. El miedo al hombre es el rey más disimulado que existe. Nunca se sienta en un trono visible, pero gobierna la vida. Gobierna lo que dices, gobierna lo que callamos. ¿A quién le sonreímos? ¿De quién nos escondemos? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a mostrar? ¿Y cuánto queremos tapar? No queremos que nadie sepa. Y lo peor es que casi nunca nosotros le llamamos temor o miedo a las personas. Nosotros le llamamos prudencia. Nosotros le llamamos saber comportarse. Nosotros le llamamos no generar conflictos con el resto. Acomodarse para que las cosas vayan bien. Somos prudentes al hablar, pero lo que nos está gobernando es el temor, es el miedo. Y hay un detalle en el hebreo muy interesante que hago una alusión acá y la retomo más adelante, porque la palabra que está escrita acá en Samuel, que indica que entonces David cambió su manera de comportarse o fingió. Esa palabra en el hebreo es ta'am, T-A-A-M, ta'am. Y ta'am es literalmente, tres cosas implica ta'am. Y son importantes porque David va a tomar esta misma palabra para explicarnos después en el Salmo 34 lo que Dios hace. Pero acá está actuando de una forma negativa. Y las cosas que están implicando esta palabra de fingirse loco es la siguiente. Ta'am significa tres cosas al mismo tiempo. Significa el sentido, el juicio y escucha esto que es más importante, el gusto. Ta'am significa sentido, significa juicio y también gusto, gusto al paladar. Y por miedo entonces lo que hace David es falsear su sentido de realidad, su juicio, y él modifica también su paladar. Y quiero que te guardes esta palabra porque entonces la vamos a explicar mejor en la segunda parte. Pero ¿cómo se ve esto acá en Samuel? Primero, fingimos. Fingimos. Cuando nuestro gusto cambia, nuestro sentido de la realidad cambia. Y entonces pasamos a fingir. Y todos tenemos una puerta de Gat en donde babeamos. Todos tenemos una puerta de Gat en donde no somos realmente lo que somos, sino somos otras personas para no quedar mal parados, para guardar una reputación que ni siquiera existe. Es a veces el jefe al cual nosotros no le decimos la verdad. A veces es un grupo
en el cual nos reímos de cosas que ni siquiera nos interesan. Es la reputación que cuidamos más que la propia alma. Es la foto editada que subimos para que todos piensen que en el fondo estamos bien. Eso que llamamos prudencia. ¿Cómo lo llama el Salmo? Lo llama perder el juicio por miedo al hombre. Así le llama la palabra de Dios. Perder el juicio por miedo al hombre. Así que la pregunta, sin rodeos, es: ¿ante quién o ante qué rostro tú cambias tu ta'am, tu juicio, tu sentido, tu gusto? ¿Quién es el Aquis de tu vida? ¿Cuál es la persona que aparece en tu entorno, que entra en la sala y tú dejas de comportarte como realmente tú eres? Lo segundo que hace este ta'am cambiado o modificado es que nos anestesia. Y el contexto de este Salmo 34 que está en 1 Samuel nos muestra aquello. ¿Saben por qué? Porque David está lleno de temor del hombre. Recuerden que él viene huyendo de Saúl y él le mienta a Ahimelech respecto de los motivos por los cuales está ahí. Vengo por una urgencia, dice David. El rey me mandó, no alcancé ni siquiera a tomar mis armas. Estaba mintiendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Tiene hambre. Le pasan el pan de la proposición. El pan que estaba reservado para el culto. Literalmente, ese pan es el pan de la presencia. Es el pan del rostro de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre con David? David lo come como si fuera pan silvestre. ¿Qué es lo que hace el temor en nosotros? Cambia nuestras percepciones. El temor en nosotros hace que aquello que es sagrado y santo deje de percibirse como sagrado y santo. Y lo empezamos a tomar como algo regular, como algo ordinario, como algo que no tiene sentido, porque el temor se apoderó de nuestro corazón. Entonces no estamos conscientes de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Nos damos cuenta de lo bueno que Dios pone a nuestro alrededor. Y lo más terrible, perdemos de vista y de nuestra conciencia un sentido del rostro de Dios y de su presencia en nuestra vida. David ha perdido la noción del rostro de Dios y de la presencia de Dios en su vida. Sí, aquel joven que mató a Goliat, aquel joven que se levantó indignado de qué se le pasa por la cabeza a este filisteo incircunciso, que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios de Israel, ahora está sucumbido en el temor y ahora él no tiene conciencia de la presencia de Dios. Y creo que este es el retrato más incómodo que el texto nos da esta mañana, porque es el de mucha gente religiosa, porque podemos manejar cosas santas toda la vida sin saborear al Dios santo. Venir cada domingo, leer la Biblia, tomar la cena, tener el pan de la presencia de Dios en nuestra boca y comerlo de forma anestesiada. Ahora, no es que Dios haya ido, es que el miedo y la costumbre nos quitan el paladar. Y tal vez la fe de algunos de ustedes se volvió rutina. Tal vez no dudas que Dios exista, pero hace mucho tiempo que dejaste de saborear a Dios. Cantas, pero no sientes. Lees, pero no te alimentas. Oras, pero sientes que rebota en el techo. Y has empezado a sospechar que el problema es Dios. Eso es lo que piensas. Aquí Dios es el que está mal. Pero escucha bien, el problema no es que Dios se haya vuelto insípido. Es que el ruido, la prisa y el miedo te durmieron el paladar. Y este salmo vino justamente a despertarlo. Y hay una tremenda noticia acá en el texto. Y es que el mismo David que tiembla en una primera escena en contra de Aquis, es también el mismo David que nos enseña otra cosa. Cómo no tener temor. Cómo salir de allí. Y el contraste está en 2 versículos. Si ustedes van al Salmo 34, el contraste está en el verso 4 y en el verso 11.
Miren qué interesante lo que dice el verso 4. El verso 4 dice que el Señor lo libró de todos sus temores. El Señor lo libró de todos sus temores. Es posible salir de esa dinámica. Y aún más, el verso 11. El verso 11 dice, vengan hijos, escúchenme. Les voy a hablar del temor de Jehová. Les voy a enseñar el temor del Señor. Y ahí está el contraste. Y este contraste tiene en su corazón una paradoja. No sé si la notan, la paradoja. Porque el que fue librado de todos los temores se ofrece a enseñar el temor del Señor. Esa es la paradoja. El temor a Dios es lo único que libra de los demás temores. ¿Lo puedes notar? El temor a Dios es el único que libra de los demás temores. Y ahora, esto no es ninguna contradicción, es que David nos está contando cuál es la cura. David nos dice, les enseñaré a no tener miedo. Les enseñaré a tener el temor correcto. Eso es lo que dice David. Y cuando Dios ocupa el lugar más alto de nuestra pirámide de gente valiosa, se ordena toda nuestra estructura afectiva. Cuando tú temes a Dios más que a todas las cosas, Aquis toma el lugar que le corresponde. Cuando tú temes a Dios más que a todas las cosas, las palabras de esas personas a las cuales tú les has dado poder para deprimirte, para dañarte, toman el lugar que les corresponde. Y eso es lo que descubre David en la cueva. Eso es lo que descubre David en la situación de fingirse loco ante Aquis. Es darse cuenta que su corazón estaba desordenado y que su corazón debía ser ordenado. Y la forma en que se ordena el corazón es dándole a Dios el trono que le corresponde y a las personas la silla que le corresponde. Ahora, el temor a Dios no es terror. ¿Cómo se traduce el temor a Dios? Y el mismo Salmo 34 nos dice en los versos 3 y 4. David lo lleva a lo más práctico que se nos pueda ocurrir. Porque el temor al Señor no tiene que ver con ver a Dios con el ceño fruncido, mirándonos con rabia, mirándonos con análisis, a ver cómo se comporta este. No es eso. Es reverencia confiada. El temor al Señor es reverencia confiada. Y es tan concreto como lo que describen estos dos versículos. Miren lo que dicen estos dos versículos. Guarda tu lengua del mal. Apártate del mal. Haz el bien. Busca la paz y síguela. Ese es el temor del Señor en la práctica. Es decir, temor a Dios es una manera de hablar el lunes, es una manera de actuar el martes, es una manera de tratar a la gente durante toda la semana. Es reverencia que se traduce en nuestra boca, en nuestra mirada, en nuestras manos, en cómo caminamos. No es un temor que te encoja la vida, es un temor que te ordena la vida, que te ordena andar en la vida. Y por eso que te libera. Porque mira, piensa en lo que esto significa. El día en que Dios se vuelve el que en verdad te importa, entonces el jurado de tu vida no es el que dirán. Ya no hablas para quedar bien, hablas la verdad. Ya no actúas un personaje, el presbítero, el pastor principal de la iglesia, la señora no sé cuánto. Ya no actúas un personaje, eres tú. Eres tú. Eres tú como hijo, como hija amada de este Dios que debió destruirte por tu pecado, pero en su lugar te dio su Hijo para restaurarte. Y eso te llena tu corazón. Porque el único que podría pedir realmente cuentas de tu vida te perdonó. Y entonces eso te libera. Quiero que te lleves 3 preguntas.
¿Por qué temer a Dios podría sonarte algo negativo cuando es lo único que en realidad te haría libre? Te haría libre del rostro de esa persona que te controla, de ese grupo de gente que espera cosas de ti. Si Dios llenara de verdad tu horizonte esta semana, ¿qué aquis de tu vida se encogería? Si tú salieras de aquí hoy lleno del amor de Dios, lleno de este Dios que está a tu favor, ¿qué aquis de allá afuera se encoge? Y tercero, y en concreto, hablando de los versos 13 y 14, ¿podrías nombrar alguna cosa que cambiaría en tu forma de hablar, en tu lengua? ¿Un mal del cual te apartarías? ¿Una paz que intentarías construir? Tienes que tener presente de que el temor a los hombres nunca liberta. El que teme a Dios, ese sí es el que ya no teme a nadie más. Ahora, ¿cómo se pasa del miedo a la mesa? Porque lo que hace David en la cueva es recibir a estos 400 hombres con una mesa. La mesa del Salmo 34 es: vengan conmigo, vengan a probar, vengan a conocer a este Señor que nos libra de los temores. Entonces, ¿cómo se pasa del miedo a la mesa? ¿Y saben lo que hay en el fondo? Clamor. David está en un valle descendente. ¿Qué es lo que hace que este valle descendente tenga el punto de inflexión? Clamor. Clamor a la persona correcta. Derramar el alma a la persona correcta. Y lo que dice el versículo 6 es: este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El clamor está en el punto de inflexión. Si tú sientes que el temor te aprisiona, si tú sientes que a tu vida le falta llenura espiritual, debes clamar. Debes clamar desde el fondo de tu corazón. Este pobre, dice David, no dice este rey, este ungido, este hombre que tiene promesas sobre su vida. No, él se identifica ni siquiera como el valiente, él se identifica como el pobre, despojado de todo recurso, sin nada más que su garganta pueda gritar. De ese mismo fondo, él escribe un salmo, el Salmo 142. El Salmo 142 fue escrito en la cueva, tal vez esta cueva, y dice: con mi voz clamé a Jehová. En el Salmo 142, él no sabe todavía el final de la historia. Y lo que pasa en 1 Samuel capítulo 22 es interesante porque él está en la cueva, su familia se entera de que él está en la cueva, lo van a buscar, lo llevan donde Moab. Le dice al rey de Moab, David, por favor, cuida a mi familia, yo me quedo aquí hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Por qué esto es importante? Porque la fe de David está en construcción y sin embargo, él clama. Y esto nos dice algo importante respecto de la gracia. No tenemos que estar listos para clamar. No tenemos que estar resueltos para clamar. No tenemos que tener nuestra vida ordenada para clamar. No tenemos que tener nuestra vida impecable para acercarnos a Dios. Tenemos que venir como estamos, pero humildes y clamando. David toca fondo. Y hay una gracia escondida en ese fondo. Mientras David aún le quedaba una estrategia, él intentó maniobrar. Él intentó fingir y engañar a Ahimelech, al sacerdote. Él intenta después a Abimelech, a Aquis también hacer lo mismo. Mientras tenía una chance, él intentó defenderse. Hasta con la espada de David intentó defenderse. Pero mientras le quedaba orgullo, David solo fingía. Y solo cuando se acabó todo, entonces David clamó. Y a veces Dios permite que se nos agoten las salidas. No para hundirnos, sino para que el clamor honesto pueda surgir. Cuando ocurre esto, cuando ya no queda más nada en nuestras manos. El fondo no es donde Dios te abandona. Muchas veces es donde Dios al fin nos consigue encontrar. Allí. Dios no está preocupado con nuestro éxito, hermanos. Dios no está preocupado con nuestros títulos. Dios no está preocupado por cuán bien nos va la vida. Dios, su intención para con sus hijos es que lo conozcan. Y si tenemos que perder nuestra dignidad, nuestra reputación, nuestro nombre, nuestras relaciones, para conocerlo
y realmente clamar de corazón, créelo, Dios lo va a hacer. Yo estoy seguro que esto es gracia pura para algunos de nosotros acá. Porque, como les decía, no tenemos que llegar con todo resuelto para venir al Señor. Es este pobre el que clama desde el fondo sin saber el final, y el Señor lo escucha. Y el verso 5 del Salmo 34 promete algo. Dice que los que miraron a Él, les pasa algo. Sus rostros fueron iluminados. El que se expone honestamente no queda humillado, queda alumbrado. Y si estás en el fondo, no maquilles tus gritos. Clama, como suene. Ahora, algo gira entonces en el Salmo, ¿cierto? Estamos hablando de que esto es un punto de inflexión. El clamor es un punto de inflexión. ¿Y qué es lo que pasa en el giro? Dios responde. Y aquí ocurre un milagro, el más fino del Salmo, para el que te pedí que guardaras una palabra. ¿Se recuerdan? Ta'am. ¿Por qué? Porque David falseó su Ta'am frente a Aquis. Ahora, mira, escucha lo que dice el verbo del Salmo 34:8. Dice en la versión que ustedes ocupan acá, y también yo tengo acá, 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. La Reina Valera decía, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Gustad, probar, es ta'am. La misma raíz exacta. ¿Por qué me preocupo tanto de hacer esta referencia si nosotros no hablamos hebreo? Es porque hay una intencionalidad por detrás. El que falseó su ta'am por miedo, ahora invita a ejercer el ta'am verdadero. Eso es lo que está haciendo. Es decir, cambia tu temor, cambia el foco, el trono de tu vida que está cambiando la forma en que percibes tu realidad y tráelo de vuelta a Dios, quien realmente tiene el significado y la definición de tu entorno. Es el Dios que te va a permitir entender quién es cada persona y que eres libre para ser quien tú eres. Quien en Dios está trabajando. Eso es lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque su locura fingida era el retrato de su enfermedad real. Había perdido el gusto por Dios. Comía el pan de la presencia sin paladearlo. Y la gracia, desde el clamor, le devolvió el paladar, le devolvió la lectura real de la realidad. Y David enseña a gustar, a probar, porque él fue el primero en poder entenderlo. Y quiero invitarte a que por favor observes lo siguiente. Porque David dice, vengan y prueben. No dice, vengan y crean. Esto es muy importante. David está escribiendo intencionalmente estas ideas. Porque yo puedo ver un pan desde lejos y yo puedo describir cómo es ese pan. Yo puedo decir más o menos que el pan que está al fondo parece de masa madre, es rústico, no es un pan de molde. Y puedo describirlo desde lejos, pero no por eso estoy degustándolo, no por eso lo conozco, no por eso sé realmente cómo sabe. Y lo que David está haciendo entonces es que nosotros aprendamos a tener una percepción íntima de Dios. Y aquí hay varias ideas que están incluidas. ¿Por qué? O implicadas. Porque conocer es probar. Lo que David está haciendo cuando nos invita a probar a Dios es a conocer a Dios. Entonces, conocer a Dios es probar. No probarlo de testearlo, sino probarlo de degustarlo, de incorporarlo. Porque la palabra conocer es la palabra de Dios. Ustedes saben que tiene una relación muy íntima, este relacionamiento íntimo. Adán conoció a Eva, su mujer, y entonces se engendró a. La idea de conocer, vengan y prueben para que conozcan al Señor, les voy a invitar a entender a ustedes cómo se cambia el ta'am. Y se cambia entrando en una relación con Él. Y esa relación con Él implica que tú bajes todas tus
armas. Déjame explicarte esto. Mientras David pudo, agarró una espada en su mano. Esos 400 hombres que están ahí en la cueva. Cuando se habla de la palabra hombre allí dentro del texto, la traducción literal es 400 valientes, 400 personas de guerra. David está invitando a esos 400 hombres de guerra, ¿a qué cosa? A soltar sus armas. ¿Por qué? Porque el gusto es el sentido del ser humano que más le expone al ser humano. Yo puedo mirar de lejos, yo puedo tocar haciéndome hacia atrás, yo puedo escuchar desde lejos, pero probar implica que yo debo creer que lo que hay dentro del vaso no me hará daño. Probar significa ser vulnerable. Probar significa bajar tus defensas. Probar significa que confío plenamente. Entonces, probar y gustar y ver que el Señor es bueno es ríndete ante Él. Es suelta tus armas, suelta tu espada, deja de pelear tu batalla, deja de pensar que eres tú quien sostiene tu vida. Entrega tu alma al Señor y pruébalo, confía en Él, deja que Él entre y haga el cambio que tú necesitas. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí. Y dentro de él brotará un río que salta para vida eterna. La palabra confiar en el hebreo es refugio. David nos está invitando a un refugio, a una cueva que ya no es de piedra, es la sombra del Altísimo, que está sobre sus bienaventurados. Cuando tú pruebas a Dios, quedas saciado de verdad. Jesús en el libro de Juan lo dice 3 veces. A la mujer samaritana y en las fiestas, hablando del pan de vida y del agua que realmente también quita la verdadera sed. Y Él se identificó como esa agua, como ese pan. Cuando tú pruebas a Jesús, tú quedas saciado. Vamos al movimiento tercero y ya yendo al final. Porque el que probó no se queda saciado a solas. El que probó ahora pone una mesa. Y el centro de este salmo, vayan al Salmo 34 por favor. Interesantemente, tanto versículo acá, 22 versículos. Si yo les preguntara a ustedes que han leído el Salmo 34, ¿de cuál se acuerdan más? ¿Se acuerdan del versículo 8, el que acabamos de hablar? Prueben y vean que el Señor es bueno, ¿cierto? Pero el versículo central de este salmo no es ese. El versículo central es el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Por qué, pastor, usted llega a esa conclusión? Porque es la estructura del salmo que habla por sí misma. Este salmo es un acróstico. Es un salmo escrito con las letras del alfabeto hebreo. Entonces, como por cada letra del alfabeto hebreo hay una idea que va siendo correlacionada. Este salmo fue escrito con intencionalidad, fue escrito de forma pedagógica. David quiere que estos 400 y que la iglesia y que el pueblo que estaba con él aprendan esta experiencia. Y en el centro del alfabeto hebreo está una letra, la letra Lamed. Y la letra Lamed significa instrucción. Entonces David en la letra Lamed coloca la idea central de este salmo. Y la idea central de este salmo es: vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Tremendo. La raíz es aprender. En el diseño mismo del salmo hay como una flecha verde. Claro, para el español difícil, pero en el hebreo es claro, es una flecha verde que dice: aquí está el centro. El centro es que tú aprendas. ¿Y por qué? Porque David pasa de ser un pobre a tornarse un maestro. Y nosotros también podemos. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere hacer de esta iglesia. Gente que pase de pobre a pobres que enseñan. Pobres que enseñan dónde está el verdadero temor que produce saciedad. Entonces, el que empezó babeando de miedo termina diciendo: vengan hijos. Este pobre del verso 6 se levanta hecho maestro en el verso 11.
Y el orden es interesante porque el orden nos implica una secuencia. Él primero degusta, él prueba en el verso 8 y en el verso 11 después enseña. Y nadie transmite un sabor que no ha probado. Él enseña desde la cueva, no desde una cima, con la fe que está en construcción. Él aún espera por lo que Dios va a hacer, pero ya con algo probado que puede poner en la mesa de los demás. Y aquí el Salmo lo que hace es pasarnos a nosotros el plato. ¿Por qué? Porque el que probó es enviado a poner la mesa a sus 400. Y si tú hoy día das un paso hacia adelante y le entregas tus armas al Señor, Él quiere poner una bandeja en tu mano para que tú enseñes el temor de Dios donde tú estás. Ese temor que ordena los afectos. Ese temor que hace que le demos la honra a quien corresponde. Si tú piensas, ¿qué es lo que Dios viene haciendo contigo todo este tiempo? ¿Qué es lo que viene forjando en ti? Viene forjando una reconstrucción que es tan rápida como tú eres humilde. Es proporcionalmente constructiva en tu vida si tú eres proporcionalmente humilde y despojado de tus fuerzas. Y entonces, ¿qué se produce en ti? Un maestro, un constructor, un discípulo que va y que alimenta a los 5,000 con Jesús. ¿Con lo que tiene? Con 5 panes y 2 peces. Pero Dios hace el milagro. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Entonces el Salmo, o David, está enseñándole a estos 400 que esto no se trata de venir a un Dios de la prosperidad, a un Dios en donde ahora pasa a alumbrar nuestra vida de una forma o en un sentido en donde ahora todo anda súper bien. No, hay valles, dice David. Nuestra vida seguirá teniendo valles, pero si las enfrentamos con el temor correcto, donde corresponde, entonces ¿qué pasará? De todas estas aflicciones, el Señor nos va a librar. Y eso es lo que importa, porque muchos miran el amor de Dios por sus problemas, miran si esos desaparecieron. Si desaparecieron los problemas, Dios me ama. Si no desaparecieron mis problemas, Dios está en conflicto conmigo. De nuevo, el problema está en tus armas, elimínalas. El Salmo 34 corta esa mentira en la raíz. No nos promete una felicidad donde todo va bien, sino felicidad en el valle. Quien camina contigo dentro de ese valle, Jehová es el que camina contigo. Y por eso nosotros debemos dejar de medir el amor de Dios por la ausencia de dolor. Tenemos que medirlo por la presencia de aquel que no nos suelta. Por eso que el Salmo 34:18 ya para el final va a decir, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual nos abastecemos. Es como abrir el estanque para que Dios lo llene. Contrito de espíritu, humilde en el corazón. Entonces, ¿te das cuenta? Aquella presencia que David no supo saborear en Nob, en la ciudad del sacerdote, ahora, ¿qué pasa? La halla cercana justo en su quebranto. El rostro que no vio comiendo su pan, lo encuentra inclinándose sobre su corazón roto. Dios mismo es quien persevera en su misericordia y en su gracia. Dios nunca estuvo lejos en su valle. Dios siempre estuvo cercano. Y eso es lo que quiero invitar a que tú veas esta mañana. Si tú pasas por alguna aflicción, no es que Dios esté lejos. Dios está cercano, está acercándote, está abrazándote y conduciéndote ¿a dónde? A Él. Leámoslo despacio. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No está cercano a la gente que tiene todo resuelto. No está cercano a los fuertes. No está cercano a los que fingen bien. Él está cercano ¿a quién? A los quebrantados. Y aquí hay un salto que el Salmo da. Porque el Salmo vincula el centro de su existencia en uno que es Cristo. Miren lo que dice el versículo 20. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Esto es maravilloso, porque estamos hablando de que la fidelidad de Dios no
no es la ausencia del valle, es su presencia en el valle. ¿Y cómo se manifiesta su presencia en el valle? Proféticamente, ninguno de tus huesos será quebrantado. Siglos después, unos soldados van a quebrar las piernas de 3 crucificados. Llegan al del medio y ya lo encuentran muerto. Y no le quiebran ni un solo hueso. Y Juan, el apóstol, escribe, mirando esa situación, esto pasó para que se cumpliera, no será quebrado hueso suyo. Juan 19:36. Aquel David de la cueva apuntaba a su hijo mayor, el justo que fue verdaderamente el pobre, el que clamó desde una angustia más honda que la de Adulam, y fue librado no del valle, sino a través del valle, resucitando de entre los muertos. Y ese Jesús hace lo mismo que David hace en el verso 11. Él dice desde el monte: venid, hijos, venid todos los que están trabajados y cargados. La misma voz, la misma mesa, la misma clase de gente. David convocó a 400 en una cueva y Cristo convoca al mundo a su mesa. Vengan, prueben y vean. Esa es la invitación del Evangelio. Vengan y vean. Y quiero cerrar yendo al verso 1, porque entonces el verso 1 del Salmo 34 hace todo sentido. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Lo perciben? ¿Cómo el Salmo toma sentido? Ahora sí, he salido, miro, estoy tranquilo. Vengan, bendeciré al Señor en todo tiempo. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Los restaurados cantan de júbilo en todo tiempo. Te quiero invitar a que tú revises tu corazón, tus temores, y reordenes tus afectos, honrando al único que tiene poder sobre la vida y la muerte, a Jesús el justo, y te refugies en Él. Él es roca segura en la cual podemos vivir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque ella ilumina nuestro rostro. Oh Dios, reordena nuestros afectos, los afectos de todos los que estamos acá, para temerte a ti por sobre todas las cosas, como el Dios Santo que nos amó a través de su Hijo y nos abrió una puerta gigante en donde nos abrazas y nos prometes restauración y vida eterna. Señor, alabamos tu nombre. Gloria sea a ti. Gloria por Jesús, tu Hijo, el que se hizo pobre por nosotros, el que se encarnó para vivir en nuestra vida miserable, nuestra humanidad llena de dolores, y Él cargó con nuestro dolor para justificarnos, para librarnos de todo mal, que de Él brote nuestra identidad, que a Él solo rindamos honor y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.